Hola, buenos días chicos, ¿cómo andan? Seguimos con derivadas. En el video de hoy vamos a ver las reglas prácticas y cómo utilizar la tabla, cómo derivar cuando hay una multiplicación o cuando hay una división. Ya en el video anterior dijimos que en las tablas de derivadas se arman utilizando la definición, ¿sí? Una vez que ya tenemos las tablas, utilizamos las tablas porque es muchísimo más rápido y ágil, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver regla de la cadena. En el video de hoy vamos a ver un montón de ejemplos de cómo utilizar las tablas y las reglas de derivación. Bueno, las tablas son muy extensas, ¿sí? En este caso tenemos un resumen de las reglas de derivación más utilizadas, ¿sí? Acá yo tengo f de x es una constante, ¿sí? No tiene variable, por ejemplo, f de x igual 5, ¿sí? La derivada de una constante vale 0. Cuando yo tengo una función polinómica, ¿sí? Lo que voy a ir haciendo es derivando término por término. Ahora vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Cuando yo tengo un monomio, por ejemplo, x elevado a un determinado número, la función derivada va a surgir de bajar el exponente, o sea, en este caso la n, multiplicando, y le vamos a restar un grado, ¿sí? Fíjense que acá la función derivada bajó la n multiplicando y le restamos un grado. En el caso de una función exponencial, ¿sí? K a la x, puede ser 3 a la x, bueno, la derivada de k a la x va a ser k a la x por el logaritmo natural de k. La derivada de una función en particular, ¿sí? Que es una función exponencial de base e, ¿sí? Cuando la base es el número de Euler, la derivada vale lo mismo, ¿sí? Si yo siguiera la regla de arriba, quedaría por el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e vale 1, ¿sí? Así que puedo usar ya directamente la derivada de a a la x, pongo e a la x, o utilizo la regla de arriba. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, la del seno de x es el coseno y la del coseno es menos seno. Podríamos agregar una que se utiliza mucho, que acá no está, raíz de x, la derivada va a ser 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Eso también se utiliza un montón. Y acá tenemos la regla de la multiplicación y la regla de la división que vamos a hablar en un ratito. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a empezar derivando, ¿sí? Una función polinómica, por ejemplo, la 5. La función, el ejercicio 5 dice f de x igual a x a la quinta menos 3x más, nuevamente x a la quinta, repite, podríamos sumarlos esto, menos x, podría operar primero, menos 6x, ¿sí? En este caso, como hay monomios semejantes, para lo que siempre se aconseja es tratar de reducirlos, ¿sí? Primero vamos a acomodar un poquito, x a la quinta más x a la quinta son 2x a la quinta, ¿sí? Menos 3x menos 1x menos 6x serían menos 10x, ¿sí? O sea que la función que yo tengo que derivar es esta. Entonces, ¿cómo me quedaría aplicando las reglas prácticas? Dijimos que en un monomio el exponente baja multiplicando y se le resta un grado. Entonces, en este caso, baja el 5 multiplicando, me queda 2 por 5, que nos da 10. Y si al exponente le bajamos un grado, me queda a la cuarta. Y acá la derivada de menos 10x, bueno, el exponente es 1. Si yo bajo el 1 multiplicando, me queda menos 10, ¿no? Y si le bajo un grado, me queda x a la 0. Y x a la 0 vale 1, lo simplificamos. O sea que 10x a la cuarta menos 10x sería la derivada, ¿sí? Supongamos ahora, a ver, quiero ver alguna que tenga una constante también, bueno, invento. F de x, vamos a suponer que yo tengo 3x a la quinta menos 2x al cuadrado más 3x más 10 menos 2 raíz de x. Supongamos que tengo, primero el 2 no lo voy a poner, primero hacemos así y después ponemos con el 2, porque les quiero explicar una cosita importante ahí. Bueno, f'. Bueno, esto no es una función polinómica porque aparece el radical, ¿sí? Pero monomio por monomio yo puedo aplicar reglas, la regla de la derivada, de las tablas. Recuerden que eso es importante, se puede derivar término por término, ¿sí? Por separado. Bien, la derivada de 3x a la quinta, si baja el 5 multiplicando, me queda 15 y le bajamos un grado, 15x cuarta.
De menos 2x al cuadrado baja el 2 multiplicando, me queda menos 4x elevado a la 1, ¿sí? El 1 no se pone. De 3x, bueno, baja el 1 multiplicando, me queda 3. Y x a la 0, que directamente lo simplifico. 10 es una constante, la derivada de una constante vale 0, no pongo nada. Y la derivada de raíz de x, si vamos a la tabla, dijimos que era 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? O sea que quedaría menos 1 sobre 2 raíz de x. Y de esta forma terminamos la derivada. Vamos a ver con un ejercicio donde tenga algunas variantes que a veces hay que acomodar a la función antes de derivarla. Fíjense este ejemplo que yo les voy a dar acá. Cómo con las mismas reglas podemos derivar este tipo de cosas, ¿sí? Menos x a la menos 1 sobre 5 más el seno de pi. Vayan anotando, porque yo les voy tirando cositas que son importantes, que yo sé que siempre aparecen y sé dónde suelen confundirse, ¿sí? Meter la pata. Por eso voy seleccionando las cosas importantes que quiero decirles, ¿sí? Bueno, supónganse que yo tengo que derivar todo este choclazo. Lo primero que voy a hacer es reacomodar a los términos con las propiedades de la potencia. Fíjense que yo acá tengo x al cuadrado, pero está en el denominador. ¿Podría ser lo que más adelante, un ratito vamos a ver, que es la regla de la división? Sí, pero es muy engorroso. Lo mejor es, fíjense, con propiedades de la potencia yo puedo escribir 4x elevado a la menos 2, ¿sí? Para subirlo al numerador tengo que cambiarle el signo al exponente. Acá, ¿cómo hacemos una raíz cuarta? Si en la tabla tenemos solamente raíz cuadrada. Y bueno, lo podemos escribir a esto como exponente fraccionario, que daría x elevado a la 5 cuartos y después derivar, ¿sí? Recuerden que si yo tengo raíz n de x a la m, ¿sí? Hay una propiedad que me permite escribirlo de esta manera, donde el exponente va al numerador y el índice al denominador. Acá yo tengo x quinta dividido x. Puedo aplicar propiedades de la potencia y hacer esta operación. Se restan los exponentes y me queda x a la cuarta. Y acá yo lo que puedo hacer, en vez de verlo esto como una división, lo puedo escribir como una multiplicación. O sea, menos un quinto por x a la menos 1, más el seno de pi. Una vez que ya acomodamos, empezamos a derivar. Ahí ponemos f'. ¿Cómo derivamos? Bueno, aplicando las mismas reglas que venimos usando. Baja el exponente multiplicando, o sea, me queda 4 por menos 2 es menos 8. Y hay que restarle un grado. Ojo, ¿eh? Menos 2, menos 1, nos queda menos 3. No vayan a sumar ahí, ¿eh? Acá, x a la 5 cuartos. Y bueno, baja el 5 cuartos multiplicando y le restamos un grado, le restamos un entero, o sea, le restamos 4 cuartos, quedaría elevado a la 1 cuarto. Acá, x a la cuarta, bueno, 4x al cubo. Baja multiplicando y restamos un grado. Acá, el exponente baja multiplicando, me queda más un quinto de x. Si le resto un grado, me queda la menos 2. Y acá, ¿sí? Yo les dije que la derivada del seno de x es coseno de x. Fantástico, pero ojo, acá no es seno de x, acá no hay variable. Seno de pi es una constante, es un número. Entonces, la derivada de una constante vale 0, ¿sí? Ojo porque esas cosas aparecen. Bueno, y esa sería entonces la derivada. Vamos a ver qué pasa cuando hay una multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio, podríamos nosotros hacer la distributiva y derivar monomio por monomio, sí, pero hay veces que no conviene o no se puede. Entonces ahí es donde entra la regla de la multiplicación que me dice que yo a uno de los factores lo tengo que llamar f y al otro g, ¿sí? Como para diferenciarlos. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ir siguiendo la regla que tenemos acá, ¿eh? Es muy fácil, se hace muy seguido. Supónganse que nosotros tenemos x al cubo menos 3x por el seno de x. Entonces yo acá tengo una multiplicación y voy a aplicar la regla. Entonces la regla me dice que tome un factor, al primer factor lo vamos a llamar lo primero, ¿sí? Al segundo, lo segundo. Suena lógico. Entonces la regla dice, la primera derivada, o sea, la derivada del primer factor por
el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado, ¿sí? Primero derivado, bien, fíjense que tiene el apóstrofe, por segundo sin derivar, más primero sin derivar por segundo derivado. Entonces, eso nos quedaría de la siguiente manera. Primero derivado, bueno, ¿cuánto vale la derivada de esta expresión? Vale 3x al cuadrado menos 3 por el segundo factor sin derivar, ¿sí? Más el primer factor sin derivar por el segundo derivado. La derivada del seno es el coseno. La derivada del seno de x es el coseno de x, ¿sí? Y eso es la regla de la multiplicación. Si tuviéramos que hacer lo mismo, pero en una división, supónganse que ahora la expresión fuera esta, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer, vamos a tomar al numerador como lo primero, al denominador como lo segundo. Y la regla es muy parecida, si dice la primera derivada por la segunda sin derivar, en vez de más va menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Entonces, primera derivada sería la derivada del numerador, que quedaría lo mismo que acá arriba, ¿no? 3x al cuadrado menos 3 por la segunda sin derivar, seno de x, menos, en vez de más, menos. La primera sin derivar, quedaría x cubo menos 3x. Ojo que este menos va a abarcar a todos, o sea que ahí vamos a poner paréntesis, ¿sí? Por la segunda derivada, ¿sí? Quedaría coseno de x. Hasta ahí fíjense que es lo mismo, cambió el más por el menos, pero vamos a agregar todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado, ¿no? Y ahí nos quedaría la función derivada. Bueno, a ver un par de ejemplos más para terminar el video y ya después a practicar y después tenemos que ver regla de la cadena. Una cosa que les quiero mostrar, ¿sí? Que va a aparecer muy seguido, es cuando a una determinada función está multiplicada por una constante, ¿sí? Supónganse 3 seno de x, ¿sí? Si ustedes tienen que derivar esto, la derivada la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a poner f' de x va a ser igual a, miro solamente al seno, la derivada del seno es el coseno, y va a quedar 3 coseno de x, ¿sí? Y vamos a demostrar por qué podemos hacerlo. Si nosotros tuviéramos que hacer la regla de la multiplicación, vamos a llegar de igual forma, pero vamos a perder un montón de tiempo. Si yo aplico la regla de la multiplicación, quedaría la primera derivada, que es la derivada de 3. La derivada de 3 es una constante, vale 0, por la segunda sin derivar. O sea, el primer término se va a terminar cancelando, ¿ven? Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, al irse el primer término, porque la derivada de una constante vale 0, me queda 3 coseno de x y no tengo que hacer, ¿sí?, toda esta regla. Eso es válido, por ejemplo, para distintas funciones. Por ejemplo, yo tengo 5 por e a la x, la derivada me va a dar, acá no va nada, ¿sí? Va a ser 5e a la x, ¿sí? O sea, no voy a hacer la regla de la multiplicación. Si yo tengo f de x igual a 5 por el logaritmo natural de x, ¿sí? Esto me va a quedar f' de x 5 por 1 sobre x, ¿sí? O sea, 5 sobre x, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo, donde se combinan los casos. A ver. Por ejemplo, esta vamos a hacer. Fíjense que yo tengo una división, pero en el denominador tengo una multiplicación, ¿sí? Quedaría entonces de la siguiente manera. Quizás al principio se van a pegar unos buenos mareos. Yo lo voy a hacer un poquito estructurado para que cuando empiecen traten de no enroscarse, ¿sí? Yo lo que voy a hacer primero, voy a hacer la derivada de este denominador, ¿sí? Como que mi función, como que mi ejercicio fuera este, ¿sí? F de x igual a x cuadrado más 1 por el logaritmo natural de x. Cuando tengan práctica se hace directamente, no hay problema. Entonces, yo voy a derivar acá, aplicando la regla de la multiplicación, ¿sí? Quedaría la derivada de x cuadrado más 1 es 2x, ¿sí? Porque la de una constante vale 0. Primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar
por la segunda derivada que me va a dar 1 sobre x, ¿sí? O sea, yo acá solamente derivé el denominador. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero derivar esta función? Entonces, yo ahora para mí va a ser, la primera va a ser 2x, la segunda va a ser todo el denominador, ¿sí? Entonces, la regla de la división dice, primera derivada, o sea, la derivada de 2x vale 2, por la segunda sin derivar, x cuadrado más 1 por el logaritmo natural de x, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que sería la derivada del denominador, que es lo que yo determiné acá a un costado. O sea, todo esto voy a copiar. Y ahí ya tenemos entonces primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo sobre la segunda sin derivar al cuadrado, ¿sí? Y de esta forma terminamos el ejercicio, ¿sí? Y el video. Practiquen, practiquen, que después vamos a hacer regla de la cadena, ¿sí? Tiene que estar muy claro esto para poder hacer regla de la cadena. Regla de la cadena, ya les adelanto, se utiliza cuando ustedes tienen funciones compuestas, ¿sí? Función de otra función. Pero bueno, lo vemos en el siguiente video. Chau, chau.